El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y sus órganos asociados, como la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Las principales funciones de este sistema incluyen el transporte de agua y alimentos ingeridos a través del tubo digestivo, la secreción de líquido, electrolitos y enzimas digestivas, la digestión y absorción de los productos digeridos y la excreción de los detritos no digeribles. Al pasar por el tubo digestivo, los alimentos se degradan física y químicamente para que los productos de esa degradación puedan ser absorbidos por el cuerpo. Los diferentes segmentos del tubo digestivo, como podrían ser esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, están especializados morfológicamente para cumplir aspectos específicos de la digestión y la absorción. Dentro de las características anatómicas histológicas del sistema digestivo es la recubierta de mucosa que va desde la cavidad oral hasta el recto. Esta mucosa desempeña diferentes funciones y es una mediadora entre el organismo y el ambiente. Dentro de las funciones que podemos mencionar está la secreción, dado que se secretan enzimas que son importantes para el metabolismo de los alimentos y todo lo que ingerimos. Estas enzimas digestivas también están acompañadas de ácido clorhídrico, mucina y anticuerpos en algunos sitios específicos. Además, ayuda a la absorción de sustratos metabólicos, así como de vitamina, agua, electrolitos y materiales reciclables, además de otras sustancias esenciales para las funciones del organismo, como los componentes biliares y el colesterol. Es una barrera importante, dado que impide la entrada de sustancias nocivas, antígenos y microorganismos patógenos. Por lo tanto, también colabora en la protección inmunitaria, dado que tiene tejido linfático dentro de la mucosa, lo que se conoce como tejido linfoide asociado a mucosa, que actúa como la primera línea de defensa inmunitaria del cuerpo. La porción de tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal es un tubo hueco de diámetro variable, con la misma organización estructural básica en toda su longitud. Su pared está formada por 4 capas distintas. La capa mucosa, que está conformada por un epitelio de revestimiento, un tejido conectivo subyacente que se le conoce como lámina propia y la muscular de la mucosa, compuesta de músculo liso. La submucosa, compuesta por tejido conjuntivo denso regular, la mucosa externa, formada en su mayor parte por 2 capas de músculo liso, y la serosa, una membrana formada por un epitelio plano simple, el mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. El conocimiento de esta característica histológica permite comprender las diferentes alteraciones que son la base fisiopatológica de las enfermedades. En este diagrama podemos ver cómo estas características de las capas del tubo digestivo se mantienen en los diferentes segmentos. El esófago es un tubo muscular fijo que conduce los alimentos y las bebidas desde la faringe hacia el estómago. La longitud del esófago es de unos 25 centímetros y en un corte transversal la luz en su estado normal está colapsado y presenta un aspecto ramificado. Cuando un bolo alimenticio atraviesa el esófago, la luz se expande sin lesionar la mucosa. La mucosa que reviste el esófago tiene un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. El esófago además presenta glándulas mucosas y submucosas que secretan moco para lubricar y proteger la pared luminal. Estas se dividen en glándulas esofágicas y glándulas esofágicas cardiales por su proximidad a la porción cardial del estómago. La secreción de ambas glándulas son ligeramente diferentes. El moco producido por la glándula esofágica es levemente ácido y sirve para lubricar la pared luminal. Sin embargo, las glándulas esofágicas cardiales secretan un moco neutro. Las glándulas ubicadas cerca del estómago protegen el esófago del contenido gástrico regurgitado. Sin embargo, en ciertas situaciones su eficacia no es completa y el reflujo excesivo produce pirosis, una alteración que puede ser reflejada por el paciente como acidez. El estómago es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo debajo del diafragma. Recibe el bolo de alimento macerado desde el esófago. La mezcla y la digestión parcial del alimento en el estómago por la acción
de sus secreciones gástricas, produce una mezcla líquida pulposa denominada quimo, el cual pasa después al intestino delgado para continuar el proceso de digestión y absorción. Macroscópicamente, el estómago tiene 4 divisiones. Sin embargo, desde el punto de vista histológico, se divide en la región cardial, la región pilórica y la región fúndica, dadas las similitudes histológicas que tienen en estas regiones. Una función importante del estómago se realiza por el jugo gástrico que se secreta en las glándulas fúndicas de la mucosa gástrica. Estas glándulas están presentes en el estómago, excepto en el área del cardia y el área del píloro. Las glándulas fúndicas son tubulares, simples y ramificadas y se extienden desde el fondo de las criptas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Estas células producen aproximadamente 2 litros de jugos gástricos por día, que contienen una gran variedad de sustancias. Además de agua y electrolitos, el jugo gástrico contiene 4 componentes principales: el ácido clorhídrico, que hace que el jugo gástrico tenga un pH bajo, que es producido por las células parietales e inicia la digestión de las proteínas de la dieta, promoviendo la hidrólisis ácida. También convierte el pepsinógeno inactivo en una enzima activa, pepsina. Dado que el ácido clorhídrico es bacteriostático, destruye a la mayoría de las bacterias que entran al estómago con el alimento. Sin embargo, algunas bacterias pueden adaptarse al pH bajo de los contenidos gástricos, entre ellas el Helicobacter pylori, que contiene una gran cantidad de ureasa en su citoplasma y en su membrana plasmática. Esta enzima altamente activa crea una nube de amoníaco que lo protege y permite que sobreviva en el medio ácido del estómago. Otro componente importante de esta parte del estómago es la pepsina, una enzima proteolítica que se forma a partir del pepsinógeno y que proviene de las células principales. Otro componente importante del jugo gástrico es el moco, que es una cubierta protectora del ácido del estómago y es secretada por varios tipos de células mucoproductoras y llaman lo que se conoce como la barrera fisiológica de la mucosa gástrica. El factor intrínseco, otra parte importante del jugo gástrico, es una glucoproteína secretada por las células parietales que se fijan a la vitamina B12, por lo tanto son indispensables para la absorción de esta vitamina, la que ocurre a nivel de la porción distal del íleo. La falta de factor intrínseco conduce a una anemia perniciosa o insuficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, las glándulas fúndicas están compuestas por 4 tipos de células con funciones diferentes: las células mucosas del cuello, las células principales, las células parietales, las células enteroendocrinas y las células madre o adultas indiferenciadas. El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo. Mide más de 6 metros y se divide en 3 porciones anatómicas: el duodeno, el yeyuno y el íleo. Este se une a través de la válvula ileocecal al intestino grueso. El intestino delgado es el sitio principal para la digestión de alimentos, la absorción de los productos de la digestión. El quimo del estómago ingresa en el duodeno, hacia donde también se envían las enzimas del páncreas y la secreción biliar hepática para continuar con el proceso de solubilización y digestión. Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades presentes a nivel del intestino delgado incrementan la extensión de la superficie absortiva. Por lo tanto, cualquier entidad que altere estas vellosidades y microvellosidades va a provocar una síndrome de mala absorción a nivel de esta localización anatómica. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon a su vez se subdivide según su ubicación anatómica en colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Las 4 capas características del tubo digestivo también aparecen en todo el intestino grueso. Las funciones principales del intestino grueso son la reabsorción de agua y electrolitos, así como la eliminación de alimentos no digeridos y no desechos. Sin embargo, la mucosa del intestino grueso, a diferencia de la mucosa del intestino delgado, tiene una superficie lisa, sin pliegues circulares ni vellosidades. La eliminación de los materiales de desechos sólidos o semi
semisólido es facilitada por la gran cantidad de moco secretado por las abundantes células caliciformes de las glándulas intestinales. Las glándulas caliciformes son más numerosas en el intestino grueso que en el intestino delgado. Estas células producen mucina que se secreta de forma continua para lubricar el intestino, lo que facilita el paso de un contenido cada vez más sólido, que luego se transformará en heces fecales. El hígado es la masa de tejido glandular más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos. Se localiza en el cuadrante superior derecho y en la parte del cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, protegido por la parrilla costal. Este órgano produce la mayoría de las proteínas plasmáticas que circulan en el organismo, como la albúmina, que participa en la regulación del volumen plasmático y el equilibrio de líquidos en los tejidos mediante el mantenimiento de la presión oncótica del plasma. El hígado también almacena y convierte vitaminas liposolubles. Estas vitaminas son captadas de la sangre y después son almacenadas y modificadas bioquímicamente por el hígado, como la vitamina A o retinol, vitamina D o calciferol, vitamina E, vitamina K, importante en la síntesis hepática de la trombina y varios factores de la coagulación. Este órgano también es clave para el suministro, almacenamiento, metabolismo y excreción de hierro y cobre. El hígado participa en muchos otros mecanismos metabólicos importantes, como el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo del glucógeno, así como el metabolismo lipídico y el metabolismo de las proteínas. En cuanto a las características estructurales del hígado, existen 3 maneras de describir la estructura de este órgano en términos de las unidades funcionales, que pueden ser el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático. El páncreas es una glándula alargada con las siguientes partes: cabeza, cuerpo y cola. Además tiene un conducto pancreático que recorre toda la longitud de la glándula y desemboca en el duodeno a la altura de la ampolla de Bacter. Este conducto también se conoce como conducto de Windsor, a través del cual también se introducen en el duodeno el colédoco y la vesícula biliar. En cuanto a las funciones del páncreas, esta es una glándula exocrina y endocrina, a diferencia del hígado, en el cual las funciones exocrina y secretora se llevan a cabo en la misma célula. La función doble del páncreas se reparte en 2 componentes estructurales distintos: el componente exocrino, que sintetiza y secreta enzima hacia el duodeno, indispensable para la digestión del intestino, y el componente endocrino, que sintetiza las hormonas insulina y glucagón y las secreta a la sangre. El componente exocrino se localiza en toda la glándula. Dentro del páncreas exocrino se encuentran dispersos grupos celulares bien definidos, denominados islotes de Langerhans, que constituyen el componente endocrino. En cuanto a las patologías más frecuentes que afectan el tracto gastrointestinal, tenemos la gastroenteritis, que pueden presentarse como diarrea, náuseas y vómitos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Todas estas patologías van a ser descritas en próximas clases. El impacto que tienen las enfermedades del tracto gastrointestinal dentro de nuestro país, podemos ver que si evaluamos los egresos hospitalarios del año 2023, la diarrea fue la segunda causa de egreso hospitalario. En quinto lugar, las enfermedades de las vías biliares, y como una de las principales causas de dolor abdominal agudo tenemos la apendicitis. Dentro de las causas de muerte en Nicaragua, en segundo lugar están los tumores malignos. Cuando nosotros podemos ver más adelante cuáles son los tumores malignos, podemos ver que principalmente están los tumores originados en el tracto gastrointestinal. Revisando los tipos de tumores malignos, tenemos que en primer lugar están los tumores del hígado, en tercer lugar los tumores del estómago, en séptimo lugar los tumores del colon, en décimo lugar los tumores del páncreas y en lugar número 15 los tumores malignos del recto. Es decir, que de los 15 primeros tipos de tumores que afectan a los nicaragüenses, 5 de ellos pertenecen al tracto gastrointestinal. Por lo tanto, es importante siempre tenerlos en mente para hacer una adecuada detección temprana. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades, tenemos que algunos de los métodos que pueden utilizarse
de invasión mínima está la endoscopía y la colonoscopía. A través de estos métodos se pueden hacer tomas de biopsia incisionales y excisionales. A estas biopsias se pueden complementar con técnicas especiales como la histoquímica o inmunohistoquímica. También es importante el análisis de las heces, que puede hacerse a través de cultivo o coprocultivo, y también la interpretación adecuada del examen general de heces. Dentro de las pruebas serológicas tenemos un sinnúmero de antígenos y anticuerpos que pueden detectar algunas de las enfermedades más frecuentes a nivel de este sistema, y se debe complementar siempre con estudios de imágenes como radiografía, ultrasonido, tomografía o resonancia, dependiendo de la severidad del caso.